Daniel 9:24. 9:24, perdón, estaba, sí, 9:24, gracias. Ujú. Bien, estaba leyendo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Así que, hermano, El tema. es tiempo. Ahora tener la palabra de nuestro Dios. Gracias. Está bien, gracias. Bueno, hermano, feliz sábado, primeramente. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí, que nos da la oportunidad de congregarnos. Yo le quiero dar una bienvenida una vez más al hermano José Manuel, que tuvo la delicadeza de Mario, que nos vino a acompañar. Igualmente al hermano Eduardo, la hermana Ivonne, que están aquí, que Dios los acompañe. Y gracias, de verdad, por seguirnos acompañando. María Olga, como siempre, fiel aquí, viniendo. Hay muchos hermanos que no están, unos por enfermedades, otros porque está viajando. Y bueno, estamos así graneaditos, uno por aquí, uno por allá, pero estamos batallando. Porque el enemigo nos ataca de diferentes maneras, con enfermedades, con problemas. Pero todavía estamos aquí. Y si habemos dos o más, dice la Biblia, que donde están dos o más en el nombre de Jesús, ahí estará Él. Esa es la iglesia, los fieles. Porque muchos no pueden venir por enfermedad, pero no quiere decir que no sean parte de la iglesia, ¿verdad? Y hay otros que se reúnen en otras partes. Entonces, aunque parezcamos poquitos, en realidad somos fuertes. Tenemos a Dios con nosotros, tenemos el Espíritu Santo, los ángeles que nos acompañan. Cristo mismo está aquí con nosotros, porque así lo dice la palabra. Lo invito a orar antes de comenzar el tema. Gracias, Padre eterno. Nuevamente aquí nos dirigimos a usted, Señor, para que usted primeramente me limpie a mí, Señor, de mis pecados, porque yo soy un trapo de inmundicia. Yo no merezco nada. Solamente a través de los méritos de Cristo podemos acercarnos a usted. Solamente le pido que ponga un carbón encendido en mis labios, que lo que salga de mi boca sea limpiado por usted, Señor. Que no sean mis palabras, sino sus palabras, Señor. Que su palabra pueda tocar los corazones, que pueda abrir la mente de nuestros hermanos, de las personas que escuchen este programa a través del internet, que usted le pueda aclarar, le pueda traer luz en este tema, ya que hay mucha oscuridad, hay muchas falsas enseñanzas y necesitamos que usted nos dé la claridad para entender correctamente la palabra. Así que le damos las gracias por este tema y por haberme puesto en mente, Señor, traer este tema que es muy importante. Le pido que usted traiga a aquellos que van a escuchar y que les abra las mentes y que sean mansos y humildes para escuchar este tema. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema que le faltó el hermano Flavio mencionar. ¿Qué pasó en la semana 70 de la profecía de Daniel 9:24? Porque ese es un tema que no lo sabemos nosotros, pero no mucha gente lo estudia. Y vemos que Jesús nos hizo una advertencia. Jesús nos hizo una advertencia en el libro de Mateo 24. Mateo 24, en las señales del fin, podemos ver las advertencias de Jesús, ¿verdad? Y dentro de las advertencias de Jesús, Él nos habló de Daniel. Mateo 24 dice así lo siguiente. Mateo 24, voy a ir aquí primeramente, en el 9, voy a empezar con el 9. Dice Jesús: entonces, en las señales del fin, lo que va a pasar, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy hay una doctrina que es la del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Esta doctrina que enseña que la iglesia de Dios va a ser raptada, llevada
misteriosamente, pero que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Esto se ha diseminado a nivel mundial, hay demasiadas, toda la mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, creen que se va a reconstruir el templo de Jerusalén, pero que ya la iglesia va a estar raptada y el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén. A los 3 años y medio se va a sentar el anticristo ahí y luego pues se va a derramar las copas de la ira de Dios después de esos 3 años y medio sobre todos los que no se arrepintieron. O sea, como que hay otra segunda oportunidad de arrepentimiento para las personas. Eso es el rapto secreto. Y nosotros, estudiando de dónde surgió esa doctrina, la estudiamos y viene de Francisco Rivera, la doctrina futurista de un sacerdote jesuita que la introdujeron en los años 1500 para contrarrestar la reforma. La reforma, los padres de la reforma, o sea, los pioneros de la reforma, Martín Lutero, John Hus, Wycliffe, todos ellos empezaron a enseñar quién era el sistema del anticristo. La Biblia presenta la doctrina del anticristo. Tristemente hoy las iglesias no quieren hablar del anticristo y la ignorancia se ha metido en las iglesias que la gran mayoría de la gente tiene que adivinar, están adivinando quién es ese sistema del anticristo. Entonces es una doctrina, no se toca dentro de la iglesia, pero está en la Biblia. Vamos a 1 de Juan 1:2 y dejemos Mateo 24 ahí porque después vamos a venir también más adelante. 1 de Juan 1:2. 1 de Juan 1:2 nos habla, versículo 18. Fíjense que estamos dándole la honra y la gloria a Cristo, de la gracia de Cristo, pero también sabemos que esta es una de las señales que están antes de la venida de Cristo. Precisamente por eso estudiamos este tema, porque como conocedores de la Biblia necesitamos enseñarle a otros que sepan identificar quién es ese sistema del anticristo, porque ese sistema tiene una marca que va a poner, y es la marca de la bestia. El mismo sistema del anticristo es la misma bestia de la cual se habla en Apocalipsis 13:1 y en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Entonces el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no recibir la marca de la bestia. O sea, ¿de cuál bestia? De este poder del que vamos a hablar, del sistema del anticristo. Miren lo que dice 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que aquí estamos hablando de que ya el apóstol Juan ya estaba diciendo y hablando de los anticristos. Ahora, también podemos leerlo en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vemos cómo se habla del anticristo y hay un sistema que está ocupando el lugar de Cristo en la tierra. Quiero aclarar qué significa la palabra anticristos. Primeramente en griego, anticristos significa anti en contra de o en lugar del ungido. Cristos es el ungido. En contra de Jesús o en lugar de Jesús. Cuando alguien se hace pasar por Cristo o toma las atribuciones de Cristo o quiere ir en contra de sus enseñanzas, ese es un anticristo. ¿Ve? Entonces, por aquí dice que el que niega al Padre es un anticristo, porque Jesús habló de su Padre Celestial. Él vino a hacer la voluntad de Él. Y hoy ya vemos que hay una cantidad de personas que están negando al Padre. Son no solo Jesús, la nueva doctrina, que dicen que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Ya por ahí vemos que este es un sistema, un espíritu del anticristo. Porque cuando se habla del anticristo se refiere a una doctrina, ¿verdad?
y también a un sistema religioso falso, que tiene hombres físicamente que representan a ese sistema. Y ahí es donde vamos a mostrar algo aquí. ¿Por qué razón yo hablo de esto? Bueno, porque la doctrina de las 70 semanas y la última semana de que se habla aquí, que el sacerdote jesuita introdujo los 7 años de la gran tribulación, se hizo con el propósito de eliminar esta verdad de la doctrina del anticristo. Porque los pioneros de la iglesia protestante señalaban a un sistema que lo vamos a mencionar ahorita como el sistema del anticristo, lo desenmascaraban. Y entonces, para evitar eso, los jesuitas colocaron esta doctrina del rapto secreto. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Primero vamos a enseñar la verdad, ¿verdad? Lo que pasó en la semana 70, durante las 70 semanas que Dios le dijo a Daniel que se iba a reconstruir el templo de Jerusalén, se iba a restaurar Jerusalén, el muro y todo eso, y todo lo que iba a pasar en el transcurso de esas 70 semanas, para ir aclarando, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es este anticristo, ya que Dios nos lo reveló a nosotros como pueblo y para que las personas abran los ojos. Este sistema ha hecho muchas declaraciones, yo tengo algunas aquí, de este sistema que está en contra de Cristo, que ocupa el lugar de Cristo y que también dice que tiene poder para cambiar la ley de Dios. Lo dice Daniel 9:25. Daniel 9:25, ya que estamos estudiando Daniel, dice que este cuerno pequeño, porque así también se le llama, es un poder, intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Este versículo es muy conocido por nosotros, los adventistas del séptimo día. Y lo intentó porque lo hizo en el catecismo. Me estoy refiriendo al papado, a la iglesia romana, no a los miembros, porque los miembros están engañados. Me refiero a los líderes religiosos que han cambiado la palabra de Dios, que se han atrevido a hacer un cambio en la ley de Dios. Y ese poder Dios lo estaba nombrando ahí, en Daniel 7:25. Se me perdió aquí. Eso lo vamos a leer ya, exactamente. Oiga, aquí está. Daniel 7:25, mire lo que dice Daniel 7:25, para que ustedes vean esta profecía cómo se cumplió y todavía se seguirá cumpliendo porque no ha terminado. Daniel 7:25, mire lo que dice aquí. Este poder, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Ya esto se cumplió una parte. Estamos hablando del poder papal, cómo este poder se atrevió a hablar palabras en contra de Dios. Esas palabras en contra del Altísimo son blasfemias. Cuando una persona se toma el lugar de Dios en la tierra, un hombre quiere hacerse como Dios en la tierra, eso se llama blasfemia. Y eso es lo que ha hecho este sistema. Le voy a decir, por ejemplo, en esta cita de una de las declaraciones del papado. Miren lo que dice aquí. El Papa y Dios son iguales. Por lo tanto, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo Papa Pío V en Barclay, capítulo 27, página 218. Mire lo que dice esta otra declaración. El Papa posee una dignidad tan grande y tal exactitud que no es mero hombre, sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios. Ahí está él ocupando el lugar de Cristo en la tierra, el lugar de Dios. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también del reino celestial. El Papa es de tan grande autoridad, un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios.
y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo que es concerniente a los miembros de su grey. Lucio Ferraris, artículo Papa 2, pronta biblioteca, tomo 6, página 25 y 29. Todas estas son declaraciones de la Iglesia romana de quién es el Papa. Ellos mismos admiten que ellos son como Dios en la tierra. Eso es lo que significa ocupar el lugar de Dios, ser como Cristo. Eso significa anticristo. ¿Ok? Ya lo hemos demostrado tanto por las declaraciones de ellos como por lo que dice la Biblia y también parte por lo que ellos iban a intentar hacer. Daniel 7:25 dice que este sistema también dice que va a hablar blasfemia. Blasfemia es cuando un hombre se hace igual a Dios y también cuando un hombre dice que puede perdonar pecados. A Jesús lo acusaron de blasfemia porque él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y Jesús era Dios, no era ningún blasfemo. Entonces este sistema dice que puede perdonar pecados. Y los sacerdotes tienen el confesionario, la gente viene a confesarse, a pedir perdón. ¿Cómo un hombre pecador va a poder perdonar a otro que también está en pecado? Solamente Dios, dice la Biblia, puede perdonar pecados. Entonces este sistema se ha levantado en contra de Dios y ha engañado a millones de personas. Y todavía los tienen engañado con otras doctrinas. Los protestantes, que supuestamente son los que se guían por la Biblia como la regla de fe, tristemente tienen una doctrina que ha sido introducida por la Iglesia romana y ellos están adivinando quién es el anticristo en este tiempo. Que si va a salir de Asiria, que si va a salir de allá de los judíos, que si va a salir de allá de Inglaterra, que si es el príncipe de allá. No saben quién es el anticristo. Y nosotros que tenemos la luz, los adventistas del séptimo día, muchas veces no queremos hablar de esto en el púlpito o en ninguna parte. Porque nos da miedo, porque se van los miembros, porque les da miedo hablar de esto, porque les da miedo para que no nos señalen como que es que nosotros no hablamos de Cristo, que no exaltamos a Cristo, sino que estamos hablando del anticristo. O sea, es como lo que estamos hablando esta mañana. La gracia de Dios no se puede comprender si usted no comprende lo que es el pecado. Son dos partes. Siempre se tienen que mencionar las dos partes para poder ver la verdad y ver el error. Entonces Cristo nos advirtió en Mateo 24 que iban a venir falsos cristos también, que iba a venir alguien que iba a usurpar el lugar de él, y también nos lo dice segunda de Tesalonicenses. Yo voy a ir a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque ahí también está segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a la descripción de este poder. Este poder fue descrito por Pablo en segunda de Tesalonicenses. Mire lo que dice aquí. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Y tengo más declaraciones, pero no las voy a leer todas porque son demasiadas, de lo que dicen ellos. Miren lo que dice esta declaración del Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis del año 1942. El Papa dijo, Cristo y el Papa son uno solo, como cabeza de la iglesia. El Papa Inocencio III dijo lo siguiente, el Papa es el vicario de Cristo, incluso de Dios mismo. No solo se le ha confiado el dominio de la iglesia, sino el gobierno del mundo entero. Como Melquisedec es rey y sacerdote al mismo tiempo, así ellos también son su vicario. Y esto va a pasar. El papado gobernó el mundo entero, lo sabemos, como la profecía de Daniel 9:25 decía, Daniel 7:25 decía que el papado iba a gobernar por tiempo, tiempos y medio tiempo. Iba a quebrantar a los santos del Altísimo. En profecía son 3 años y medio, que son 1260 años, y el papado gobernó desde el año 538 hasta el año 1798, como decía la profecía, y quebrantó a los santos del Altísimo durante la Inquisición. Mató a millones de personas, de cristianos, solo por querer estudiar la Biblia. Los acusaban de herejía y mataron a millones de personas, y ese sistema fue un sistema opresor que va a volver a repetirse la historia, pero en el último tiempo, la segunda hegemonía papal,
como lo dice aquí, que ellos son los gobernantes del mundo cuando venga el nuevo orden mundial. El papado va a volver a tomar el nuevo orden mundial. El papa va a ser a la cabeza del nuevo orden mundial en Europa, acompañado por 10 reyes, que son los que le van a entregar el poder en Europa. Esos 10 reyes serán las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están dividiendo Europa, ¿verdad?, en 10 regiones, el mundo entero en 10 regiones. Y dice que también la otra bestia es Estados Unidos, Apocalipsis 13:11, que tiene 2 cuernos como de cordero, que va a hablar como dragón, le va a entregar, va a gobernar en presencia de esa bestia, en presencia del papado. O sea que los dos van a estar trabajando juntos cuando venga el tiempo del nuevo orden mundial. Los dos van a estar presentes. Pero mire esto, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se está refiriendo a este sistema, al anticristo, al papado. Y dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. O sea que es un sistema que usurpa el lugar de Dios. Y ya lo hemos leído en la cita. También dice 1 Corintios, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? 1 Corintios 3:15 creo que. Vamos a leer. ¿Quién es el templo de Dios? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo de Dios en este momento? Somos nosotros. Y aquí en 2 Tesalonicenses 2, dice que este sistema se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto quiere decir que hay mucha gente que se deja gobernar la mente por este sistema, y quien gobierna ese sistema se sienta en el templo de Dios. La mente es la que nos dice, si el Espíritu de Dios es el que nos está guiando, la mente va a ser guiada por Dios. Pero si viene este sistema y se sienta en el templo de Dios, es Él el que va a gobernar la mente de nosotros. Dios tiene sus leyes y nos gobierna a través de sus leyes, de sus mandamientos, de su palabra. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra cabeza, vamos a guiarnos por lo que Él dice, no por lo que dice otro sistema, otro gobierno, otro hombre. ¿Ves? Por ejemplo, Pedro dijo en Hechos 5:29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que Dios está por encima de todo. Si viene una ley dominical que va en contra de la ley de Dios, que Dios manda a guardar su santo sábado, entonces no tenemos por qué sujetarnos a esa ley, ¿verdad? Y esa ley viene, y este sistema es el que está impulsando esa ley. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que este sistema está en contra de todo lo que se llama Dios. Dios estableció un día especial, un día santo, bendecido por Él, que es el séptimo día para adoración. Y dice aquí, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Culto es adoración. Y dice que el mensaje del tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia, está hablando de adoración también, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si alguien adora este sistema, que es el papado, cuando venga ese sistema que va a ser la ley dominical, que la va a introducir este sistema, las personas si no salen de ese sistema, van a recibir las plagas de Dios. O sea que todavía cuando hablamos de la tribulación, la iglesia va a pasar por este
tiempo porque va a ser probada. Y Cristo no se va a llevar a la iglesia antes porque dice que primero tiene que venir la apostasía. O sea, Cristo no puede llevarse a la iglesia misteriosamente sin que haya primero la apostasía, que es la que estamos viendo en este momento, sin que la iglesia pase por la tribulación, pero no se va a reconstruir el templo de Jerusalén como ellos están enseñando, como mucha gente enseña, porque estamos hablando de que es un templo espiritual. Ya Jesús lo había enseñado, que el templo no se iba a reconstruir. Pero vamos a explicar lo de la semana 70, porque si no el tiempo se me va a ir y no me va a dar tanto tiempo para explicar. Primero, ¿cuándo comenzó la semana 70? Cuando leemos Daniel 9:24, aquí dice lo siguiente. Esta profecía iba junto con la profecía de Daniel 8:13, ¿verdad? Con la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, las dos van juntas, comienzan en el mismo origen, desde el mismo principio, con la reconstrucción, con la orden de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que lo podemos encontrar en Esdras 7, desde el versículo 11 en adelante, también en Esdras 6, en Nehemías también está, pero vamos a leer Daniel 9:25, que es lo que me interesa a mí, 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta profecía de las 70 semanas estaban determinadas ¿para quién? Era para todo el mundo, era para los gentiles, para los tiempos de ahora. Dice sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Se la dio Dios a Daniel, o sea que era una profecía que era para los judíos en ese tiempo. Era una profecía de tiempo determinada sobre los judíos nada más. No es una profecía para el tiempo del fin, sino que era específica para ese tiempo. Mire lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién era el que iba a expiar la iniquidad, a poner fin al pecado? ¿Quién era el que dice? Y para traer justicia perdurable, y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Quién era el que venía a traer la justicia perdurable? ¿Quién era el que iba a morir para expiar el pecado? Es muy clarito para nosotros, pero para los judíos no es, ni para muchas personas que hoy en día están rechazando la semana 70 que fue en el pasado, porque cuando la gente viene y agarra la última semana que está aquí y la tiran para el futuro, los del rapto secreto están negando el ministerio de Cristo, todo lo que Cristo vino a hacer en el pasado, están negando toda la obra de Cristo en el tiempo que Él vino a manifestarse. Entonces, por eso es tan importante, porque los falsos profetas, que son la gran mayoría, están enseñando que esa última semana se va a cumplir al final. Entonces, vemos que la semana de Daniel 9:25 comenzó en el año 457, cuando se decretó, ¿verdad?, que fueran a reconstruir el templo, y Nehemías fue enviado junto con un grupo, ¿verdad? Se le dio toda la carta, la autorización. Eran 3 decretos, ¿verdad?, de Darío, Ciro y Artajerjes. Artajerjes fue el último que lo mandó, que le dio el permiso, las cartas para que fueran, y le dio el dinero, el oro y todos los recursos. En Esdras 7:11 en adelante usted puede leer eso. Eran 7 semanas. En profecía, un año, un día equivale a un año. Eran 7 semanas, son 49 años, más 62 semanas, dice ahí, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. En ese transcurso se iba a reconstruir el templo, se iba a restaurar los muros, iba a venir el Mesías. Hasta aquí viene, es muy importante porque esto nos indica el inicio, cuando Jesús vino por primera vez. La venida del Mesías ocurrió, o mejor dicho, el ungimiento, porque no estamos registrando aquí la fecha de nacimiento de Cristo. El ungimiento, el bautismo del Mesías, del Santo de los Santos, fue en el año 27 después de esta era, después de Cristo. Jesús fue bautizado al principio de su ministerio, cuando vino al río Jordán. Vino Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y ahí se cumple lo que ya estaba escrito de Jesús. Cuando él se estaba bautizando, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando descendió en forma de paloma, el Espíritu Santo estaba descendiendo, ungiendo al Santo de los Santos. El ungimiento de él en el año 27. Aquí comienza la semana 70. Jesús tuvo un ministerio, esto fue en otoño del año 27 cuando fue bautizado. Duró 3 años y medio su ministerio. Murió, como decía la profecía, el 14 de Abib, que es la muerte del Cordero Pascual. El día ese fue un 14 de Abib, día viernes a las 3 de la tarde. Murió aquí, 14 de Abib o Nisam se le llama también. 3 años y medio de la última semana. Esto, hermano, es muy importante porque la gente esta semana casi nadie la estudia. Y entonces, como la están tirando al final, están negando el ministerio de Cristo. Lo vuelvo a repetir otra vez. Están negando el ungimiento de Cristo, que ya vino por primera vez. Los judíos no entienden esta parte, ni los mesiánicos judíos de este tiempo tampoco. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que van a haber 7 años de la gran tribulación al final y eliminan esto. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender bien esto, para enseñarle a otros. Aquí, los primeros 3 años y medio muere Cristo. Jesús le dijo a los discípulos: id y predicad primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego al resto del mundo. Cuando Jesús fallece, los discípulos empezaron a predicar en Jerusalén y en Samaria. Esteban fue a Samaria. Y de ahí, cuando matan a Esteban, en el año 34, Esteban es el primer mártir cristiano, ahí lo matan. Comienza, después de los otros 3 años y medio que predicaron, se cumplió toda la semana 70. Jesús murió, voy a volver a repetir, en el año 31 de nuestra era. En el año 34 se termina la semana 70, se termina la profecía de las 70 semanas. Se sella la visión, como dice Daniel 9:24. Y comienza la predicación a los gentiles, porque la iglesia de Cristo fue perseguida, ¿verdad? Vino Pablo, empezó a perseguir a los discípulos, vinieron a predicar en todas partes, se esparcieron en el mundo entero. Comenzó la predicación de los gentiles. Y recuerden que Jesús profetizó que iba a venir la destrucción de Jerusalén. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Entonces, si usted le pregunta a un judío cuándo fue la destrucción de Jerusalén, o a cualquier cristiano, le van a decir que fue en el año 70. Entonces, usted le tiene que preguntar: ¿y la última semana? Porque ustedes la tiran al final. Porque ustedes dicen que la última semana se va a cumplir al final y que van a haber 7 años de gran tribulación. Si ya eso pasó en el pasado. ¿Y porque ustedes no aceptan ¿y dónde está el Mesías? Los judíos, que no aceptan a Cristo. ¿Y dónde está el Mesías? Si el Mesías dice que iba a venir antes de la destrucción del templo, y que aquí está registrado, iba a comenzar después de las 69 semanas, después de las 62. Iba a ser ungido, iba a morir a la mitad de la semana. Cuando él muere en el año 31, ¿qué pasa en ese momento que él muere? También otra, dime, ¿alguien pueden hacer aportaciones? ¿Quién me puede decir qué pasó cuando él murió en el año 31? A nivel de la Biblia, a nivel de las enseñanzas, de las profecías, ¿qué iba a pasar? Pueden hablar. Si alguien tiene una acotación, bueno, yo le digo, iba a poner fin a la expiación por el pecado. El sistema de leyes de sacrificio de animales, de comidas, de bebidas, lunas nuevas, todo lo que era sombra, como dice Colosenses 2:16, que el cuerpo era de Cristo, todo lo que era sombra se acababa en ese momento. Por eso se rompió el velo en 2. Ya la Pascua se dejó de celebrar, por eso Jesús la instituyó el día anterior de su muerte, la instituyó el jueves, ¿verdad? Antes de su muerte, él muere el viernes, él la instituyó el jueves, o el viernes en la noche, mejor dicho, la instituyó el viernes en la noche, el día anterior. La instituyó en lugar de la Pascua, porque ya la Pascua no se iba a celebrar más,
comiendo los 7 días de panes sin levadura, ni comiendo esas hierbas amargas, ni los animalitos que tenían que cocinar, nada de eso. Ya ahorita no hay que comer 7 días de panes sin levadura, ya no hay que estar comiendo, sacrificando animales, ya no hay que estar guardando lunas nuevas. Tristemente muchos hermanos han caído en ese error, guardando lunas nuevas, guardando los sábados ceremoniales, que eran los que anunciaban la muerte de Jesús, la crucifixión, que eran los que anunciaban la venida del Cordero de Dios, que quita el pecado, porque las lunas nuevas señalaban 7 fiestas judías, y esas fiestas señalaban el plan de la redención de Cristo en el santuario. ¿Sí, hermano? Sí, sí, sí. Amén. A mí, así mismo es, a las 3 de la tarde, a la hora nona. La hora nona, como él dice el hermano, era la justa hora que se sacrificaba el cordero, en la hora del sacrificio. Y Jesús murió exactamente a la misma hora. Mira, el libro de la ley de Moisés, que muchos hermanos confunden la ley de Dios con la ley de Moisés. La ley de Dios, de los 10 mandamientos, fue escrita por Dios mismo, con su propio dedo. Éxodo 31, 18. Por eso se llama la ley de Dios. La ley de Moisés es palabra también de Dios, pero fue escrita por Moisés. Y Moisés la escribió, Dios le dijo, escribe tú esto. Y Dios ya le había dicho todo lo que iba a escribir. Las leyes de sacrificios de animales, las lunas nuevas, esas leyes de sacrificios, de comida, de bebida, todo lo que se hacía alrededor del santuario, basado en la luna, porque todo era, en Levítico 23, usted puede leer cómo se guardaban esas fiestas. Y entonces, Dios dice, mira, esto lo van a hacer en tal fecha, y en tal fecha, y así, así, así. Pero no está hablando de la ley de moral de los 10 mandamientos, que es la que nos muestra lo que es el pecado. Estas leyes ceremoniales eran consecuencia del pecado, se guardaban porque ya el pecado había entrado. Entonces no estamos hablando del sábado de Dios, de los 10 mandamientos, porque el sábado Dios lo instituyó en la creación y el hombre no había pecado, no había que guardar el sábado consecuencia del pecado, era porque Dios ya lo había establecido como un monumento a la creación, para reconocer que Él es Dios, que Él es el creador, para tener una unión con sus hijos, como lo leímos esta mañana en la escuela sabática, que estemos en comunión los unos con los otros. Eso es lo que se refiere. Entonces, aquí se acaban las lunas nuevas, se acaban los sábados ceremoniales, los sábados basados en las lunas, las fiestas judías. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:16, no juzguéis en cuanto a comida o a bebida o en cuanto a lunas nuevas o días de sábado, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16 y 17. Entonces también en Gálatas 4:10, miren lo que pasó ahí también, que esto es muy importante. Yo lo hago porque por el amor a muchos hermanos que se han ido a guardar estas fiestas o las lunas nuevas, tristemente han sido engañados con esa falsa enseñanza que viene de los judíos mesiánicos. Tristemente yo lo tengo que decir para que la gente no caiga en el mismo error, porque hay un problema. Ellos guardan y entienden que la ley de Dios hay que guardarla, la ley de los 10 mandamientos, pero al mezclar esta profecía que la toman de la Iglesia Católica, de que la última semana en el final, que se va a reconstruir el templo de Jerusalén, que hay que volver que guardar las fiestas judías, que hay que restaurarlas y guardarlas, que hay que circuncidarse, inclusive están enseñando. Mezcla, y eso se llama Babilonia. Por eso hay que aclararlo, hermano, dígame. Quería decirle que tal vez sus hermanos no han entendido esto. Es que nos han dado cuenta que todas esas fiestas simbolizaban a Cristo. Amén, así es. Si se estudia profundamente cada una de estas ceremonias, Sí, ahí se va a dar cuenta que es Cristo. así es, amén, amén. Gloria a Dios. Terminar su ministerio y morir, ya todo eso queda bonito. Claro, sirve, esas enseñanzas nos quedan a nosotros. Eso es lo que se llama, es una enseñanza espiritual, que nos dan mejor entendimiento del santuario. Y es bueno estudiarla porque de esa manera nos aclara la obra de Cristo en el santuario. Por ejemplo, ahorita estamos en el tiempo de expiación. La fiesta de expiación, que los judíos tenían que ir una vez, ¿verdad?, al año, el Yom Kippur, muy importante,
donde todos tenían que estar en una condición de arrepentimiento, de análisis profundo de su vida que estaban haciendo, que es la que nosotros estamos viviendo ahorita. Para nosotros el tiempo de expiación comienza cuando Cristo entra en 1844 al lugar santísimo. Y es el tiempo de expiación, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esta profecía, que es las 2300 tarde y mañana, llegan hasta 1844, terminan ahí. Y la profecía más larga de las 2300 tarde y mañana, no estoy hablando de la profecía de las 70 semanas, de las 2300 tardes llega hasta 1844. Y aquí comienza la purificación del santuario. Y el santuario, ¿cuál santuario será el que está purificando Jesús? Sí, en parte sí, pero hay otro, el santuario, lo dije yo hace un rato, nosotros, la mente, no está limpiando el santuario, purificación del santuario. Daniel 12 dice que en aquel tiempo muchos serán purificados y emblanquecidos. Está quitando el pecado de nuestras vidas. La gracia de Dios lo que hace es purificar nuestra vida, limpiarnos. El lugar santísimo, sí, Jesús quiere habitar aquí. Ahora también está el lugar santísimo en el cielo, que es algo tangible. Ahí está el arca del pacto, dice Hebreo 9 y Hebreo 8 también habla de eso y Hebreo 10 también. Entonces, Jesús está intercediendo en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, haciendo la misma obra que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, pero ya no hay que hacer sacrificios de animales, ni de comidas, ni de bebidas, ni guardar luna nueva, ¿verdad? Porque ahorita venimos a Cristo, nos arrepentimos, nos arrodillamos en nuestro cuarto, le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús, que nos perdone nuestros pecados, entendiendo que pecado es la violación a los mandamientos de Dios. Y si no nos arrepentimos, ese pecado sigue escrito en los libros de la memoria, de las obras. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y si no nos arrepentimos, ese pecado no puede ser borrado, que es la obra que está haciendo Cristo ahorita de quitar el pecado. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a quitar el pecado, a expiar el pecado. Y se elimina todo el sistema ceremonial, las leyes de Moisés. El libro de Moisés ya queda no hay que ponerlo en práctica. Eso era provisional. Ese es el tutor que habla la Biblia, que era la vieja gloria del Antiguo Testamento. La nueva gloria es que ahora tenemos un mejor pacto. Ya no tenemos que hacer más sacrificio de animales, ni de comida. Ahora es más fácil venir a Cristo. Tenemos el velo abierto, podemos entrar directamente al lugar santísimo. Dice Hebreos 10. Ya el hermano se lo sabe de memoria ya. El hermano Eduardo la otra vez me corrigió. No, vamos a leerlo desde el 14. Yo lo voy a leer desde el 14. Hebreos 10, 14. Sí. Exactamente. Amén, amén, gloria a Dios. Cierto, así es. La sangre que tenían que ponerlo, esparcir o ¿cómo dice usted? Asperjar. Asperjar o lanzar, no, porque yo la lanzaba, salpicaba. Exacto. Ajá. Sobre el cuerno del altar. Uh-huh. Los utensilios. Sí. Sí. Bueno. Uh-huh. Sí, había. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, para efecto de que, como estamos grabando, hermano, disculpen, porque no se va a escuchar todo eso aquí, porque eso lo voy a interrumpir. Pero es muy importante, ese tema es muy importante, pero para la semana 70 tenemos que entender que las fiestas
judía terminaron, comenzó el tiempo de expiación directamente con Cristo, a través de la sangre de Cristo, como dice el hermano y como dice la Biblia, primera de Juan 1.9, dice, primera de Juan 1.9, lo dice bien clarito. Mira, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que ahora vamos directamente con Él. Y Hebreos 10, ese es el mejor pacto, que ya no hay que guardar esas fiestas ni esas leyes de sacrificio y de comida y de bebida. Pero muchos hermanos malinterpretan lo que es el pacto antiguo con el pacto nuevo. Y enseñan de que ya el pacto antiguo era la ley de Dios y que ya está clavada en la cruz y que ya no hay que guardarla. Entonces, tristemente, están eliminando lo único que nos muestra lo que es el pecado es la ley de Dios. Sin la ley de Dios no hay pecado. Sin la ley de Dios no hay necesidad de venir a Cristo. Ya no hay necesidad de confesar ningún pecado, porque si la ley no existe, no hay pecado. ¿De qué nos va a perdonar Cristo? ¿De qué no vamos a arrepentir si ya no hay ley? O sea, la ley de Moisés, sí, ya se terminó. Ahora, hay algunas cosas que están vigentes todavía de las leyes que Dios le dio a Moisés. Hay leyes morales que todavía están vigentes, porque tienen que ver con el corazón. Todo lo que es moral, que tiene que ver con el corazón, está vigente. Leyes de salud están vigentes. ¿Qué se clavó? Las leyes sacerdotales, porque ahora tenemos un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Ya tenemos, vamos directamente a través de Él, solamente a través de Él podemos encontrar el perdón de pecados. No necesitamos un hombre como un papa que nos venga a perdonar los pecados, ni un sacerdote. Entonces, mire cómo todo esto, lo importante que es esa semana 70, que Dios nos muestra ahí que iba a pasar, y cómo Satanás se ha encargado de engañar a la gente, sustituyendo el ministerio de Cristo en el lugar santísimo por otro ministerio falso aquí en la tierra que dice que perdona los pecados, que es el sistema del papado. Cuando tenemos a Cristo en el lugar santísimo, el papado dice aquí que solamente Él puede perdonar pecados, que su sacerdote, que Él tiene el poder de que los sacerdotes perdonen el pecado. La gente viene y se confiesan con ese sistema para que le perdone los pecados. Y nosotros, no, nosotros nos vamos directamente a Cristo, nos arrodillamos, le pedimos perdón a Él, en donde estemos, en el carro, en la casa, en el trabajo. Y en algunas ocasiones, este anticristo cobraba por perdonar pecados. Sí, las indulgencias. Los católicos, la iglesia romana, los líderes, cobraban por el perdón de los pecados con las indulgencias en la Edad Media. Y todavía las indulgencias están. Ellos todavía tienen las indulgencias, no las han quitado. Entonces Martín Lutero se levantó por eso, por las indulgencias, de que el hombre, el justo vivirá por la fe, que no depende de un perdón de un hombre, de pagar dinero para que nos perdonen, que la salvación y el perdón es gratis. Eso es la gracia de Dios, no depende de nuestras obras, porque Cristo nos perdona en nuestra condición como estamos cuando venimos a Él, pero Él va a hacer que después nosotros guardemos sus mandamientos, porque va a venir la gracia de Dios que nos va a transformar. No es una fe sin obras, la fe sin obras es muerta. Y tristemente eso es lo que se está enseñando en muchas iglesias. No importa que tú sigas practicando el pecado, que así tú vas a entrar al cielo. Vas a entrar violando el sábado. Vas a entrar robándole a Dios los diezmos y la ofrenda, porque también eso es un robo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué me ha robado? En los diezmos y la ofrenda. Es un robo, es un pecado. Todo lo que sea pecado, Dios quiere el arrepentimiento de nosotros. Y también la salud. También la salud. Violamos las leyes de la salud. También es un pecado contra el cuerpo, contra el templo de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone en todo. Y que nos ayude a poder vencer en todas las tentaciones, en todo lo que estemos haciendo mal hecho, que lo podamos corregir. Porque Dios quiere que seamos santos, como Él es santo, dice Primera de Pedro. Entonces, mire lo que dice Gálatas 4, para los hermanos que están guardando fiesta, Gálatas 4:10. Porque Él se lo dijo a ellos, porque esta gente, estos eran unos recién convertidos, que habían unos judíos que los querían poner a guardar la fiesta, y Él dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así que se habían caído de la gracia los Gálatas, porque querían guardar
las fiestas judías. Y ya todo eso había terminado aquí, mire, en la semana, aquí en esta última semana. Cuando murió Cristo, todas esas fiestas perdieron su valor, porque esas fiestas representaban a Cristo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que es un insulto a Jehová el querer guardar esas fiestas. Y hay cristianos adventistas que están guardando y queriendo guardar esas fiestas. Es más, ya dejaron de congregarse el séptimo día de la semana, el sábado. Desecharon la ley moral, los 10 mandamientos, para guardar las leyes de Moisés. Fueron en retroceso, fueron hacia atrás. Y los cristianos, pentecostales, evangélicos, rechazan esta última semana porque la tiran al principio, al final. Están esperando que venga, que se construya el templo, para que el anticristo se siente en el templo a la mitad de la semana. Ellos están poniendo al anticristo en lugar de Cristo, como que si Cristo todavía no hubiese venido. Hacen una mezcla de esa enseñanza. Fíjense, en Daniel, en Mateo 24, 1 y 2 dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, dijo Jesús, que no fuera derribada del templo. Jesús no dijo que ese templo se iba a reconstruir. En Jerusalén, en ese templo está una mezquita musulmana, creo que se llama el Domo de la Roca, creo que se llama. Ahí nadie va a quitar esa meca musulmana. Nadie la va a quitar porque entrarían en una guerra, ustedes no se imaginan. Mateo 23, 38. ¿Qué dice ahí? Mateo 23, 38. Mateo 23, 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, desolada. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A Jesús no lo van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús venga, es que lo van a ver venir sobre las nubes. Dice Lucas 13, 35. Lucas 13, 35. Lo mismo, ¿verdad? Pero dice algo más. Ok, sí, es lo mismo, ¿verdad? Dice así, Lucas 13, ¿verdad? 35, lo mismo creo que es. He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo mismo. Ok, Jesucristo dijo que la casa de ellos fue dejada desierta. Ellos rechazaron el mensaje, rechazaron al Mesías. Él les profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra hasta que el templo fuera destruido. Eso pasó en el año 70, cuando vino el general Tito. Como decía la profecía de Daniel 9:27, que iba a venir un príncipe. Vamos a leer lo que dice Daniel 9:27 rápido. No quiero saltarme esa parte. Sí, Daniel 9:27. A veces se me pierde la... Ok, ahí está, ya eso fue lo que yo expliqué. Fíjense, Daniel 9:27 dice: y por otra semana, que es la última semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Los que lo aceptan a él reciben el pacto de salvación. Todo el que acepta a Jesús, entra en el pacto de salvación. Confirmará el pacto con muchos, porque no todos lo aceptan. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Él cuando fue ungido, empezó a predicar las buenas del reino, la gente lo aceptaba, estaba confirmando el pacto con él. Iba a terminar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, como dice la última semana, aquí está. Eso está en Daniel 9:27, murió a la mitad de la semana. Y después dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa parte que después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, esta fue Roma, el desolador. ¿Quién fue el que vino?
cuando vino con la abominación desoladora, de la cual Jesús dijo en Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel, los que están en sus casas huyan hacia la montaña, los que están en el campo no vengan, no retrocedan. O sea, él advirtió, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque en aquellos días van a ser días de gran tribulación. Va a venir una persecución como pasó en Daniel en el pasado en Jerusalén, que Jerusalén fue sitiada, los cristianos salieron porque obedecieron a Jesús y no se perdieron. En cambio, los judíos los dejaron ahí, fueron muertos a filo de espada, más de 1 millón, casi 1,5 millones de judíos. Sí, hermano. No solamente eso, que los judíos sufrieron porque sitiaron la ciudad, no tenían agua, no tenían comida. Sí, los mataban matando de hambre. De profecía, que se comieron a sus hijos. Exactamente. Todo lo que fuera de cuero, botas, castells. Se estaban comiendo entre ellos mismos, ¿sí? Le dice la Biblia, creo que en los Salmos, Proverbios, que dice que se iban a comer los higos, que el deseo iba a ser de los higos, sobre los higos. Es algo terrible lo que pasó ahí. La destrucción de Jerusalén fue un pálido, dice el gran conflicto de los siglos, dice que la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Va a venir una gran tribulación, la cual nunca se ha visto. Yo pensaba hablar de ese tiempo de angustia y de la gran tribulación para la próxima semana, para continuar el tema, ¿verdad? Porque es muy importante terminar con esa última semana de la gran tribulación y explicar qué es lo que va a pasar ahí, porque van a haber una gran tribulación, pero no van a ser 7 años. La gran tribulación van a ser 3 años y medio, un poquito más. Está en Daniel 12. Hoy en día las iglesias adventistas no quieren hablar de Daniel 12. El gran tiempo de angustia de Jacob y el pequeño tiempo de angustia. Y Dios le da a Daniel ahí el tiempo exacto de lo que va a pasar antes de que se escuche la voz de Dios. No es poniendo fecha de la segunda venida de Cristo, porque nadie sabe ni el día ni la hora ni el año. Pero sí se va a saber, se va a escuchar la voz de Dios en ese tiempo, dando el día y la hora, porque Dios nos va a dar el día y la hora a nosotros, al pueblo santo del pacto. Entonces vemos que esto aquí terminó en el año 34, la semana de Daniel. El templo no se va a volver a reedificar y la iglesia va a pasar por una gran tribulación. Lo podemos leer en Daniel 9, Mateo 24, muy sencillo. Mateo 24 lo explica bien clarito Jesús. Mateo 24. Hay muchos evangélicos que están enseñando de que nosotros no somos israelitas. Nosotros somos cristianos, pero no somos israelitas. Por lo tanto, la iglesia cristiana es la que va a ser raptada y los israelitas se van a quedar aquí. Que por eso Jesús le dijo que oraran para que su vida no fuera en invierno o en sábado. Entonces, como ellos no aceptan el sábado, ellos dicen que no son israelitas, porque el sábado era para los israelitas, dicen ellos. Imagínense el razonamiento este. A mí yo le voy a decir una cosa, me da pena, me siento mal, triste por esta persona, porque hay tanta gente que siguen a estos falsos maestros. Yo me metí ayer al internet y por cosa de Dios me puso este estudio al frente. Ya yo lo tenía en mente, lo que iba a traer, pero veo un pastor, yo le puse el pastor burlón. Así se llama para mí, el pastor burlón. Porque ustedes lo van a ver dando la palabra, contando chistes, riéndose y burlándose. Y eso es un sonido que le sale de adentro como diabólico. Y la gente aplaudiéndole y sonando ruido. Y es una cosa satánica, un algarabío. Pero lo que más me impresionó, hermanos, miren lo más impresionante. Este señor, este pastor, se llama el pastor burlón. No le voy a decir el nombre aquí porque no quiero estar señalando a nadie públicamente. Solamente así le puse, el pastor burlón. La Biblia, ni el espíritu de profecía, ni el púlpito se utiliza para contar cuentos, ni chistes, ni para hablar de la vida personal de uno. Es para predicar la palabra de Dios. Que se debe escuchar solo la voz de Dios en el púlpito. Más nada. Llega y dice este pastor, usted lo escucha hablando.
toda la Biblia, casi toda se la sabe de memoria. Versículos, capítulos, y le dice a los hermanos, tú léeme esto, y tú me lees este. Y él dice, no, ahí no dice así, ahí dice así, los corrige. Cuando los hermanos están leyendo mal, él los corrige, sin leer la Biblia. Así, hermano, de memoria. Se sabe la palabra de Dios, pero ¿sabe lo que no se sabe? No. Sabe muchos versículos. Sabe muchos versículos, pero no se sabe la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque no acepta el sábado. Y los 10 mandamientos fue lo único que Dios escribió con su propio dedo. Hay algo tan sencillo que un niño puede leer los 10 mandamientos y entender que el sábado es parte de la ley de Dios, ¿verdad? No robar, no matar, no codiciar, están vigentes. Honrar padre y madre está vigente. No tener imágenes, esculturas, no usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No tener otros dioses ajenos. Que usted lee eso y usted lo acepta, no cometer adulterio. Y él cuenta un chiste del adulterio. Y entonces él dice, no, que está mal, por supuesto, pero él todo lo asocia con juego y chiste. Es un comediante. Pero se sabe la Biblia, demasiados versículos de memoria, muchísimos. Yo se lo voy a ver si se lo envío a ustedes. Mire, la Biblia dice que Satanás se va a vestir de ángel de luz para engañar, inclusive aún a los escogidos. La Biblia nos dice a nosotros que la regla de fe para determinar si un profeta es verdadero o un maestro o falso, como dice Isaías 8:20, esto es muy común en nosotros para los adventistas, de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Jesucristo dijo en 1 de Juan 2:4, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, Gálatas 3, 28 y 29 nos dice, vamos a leer Gálatas 3, antes de leer esto, Gálatas 3, 28 y 29, para estos hermanos que están enseñando que la iglesia cristiana es una y los israelitas son otros. La Biblia dice lo siguiente, Gálatas 3, 28 y 29. Cuando lo tengan. Amén. Empezamos un poquitico tarde, ya estamos casi por terminar. ¿Ya? Dice así, ya no hay judíos. En el 26, vamos a comenzar en el 26, mejor. Vamos a empezar en el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no es judío ni griego. ¿Quiénes son los griegos? Los gentiles. Amén. Ya no es judío ni griegos, o sea, ni gentiles. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Para quién es la promesa de la venida de Cristo? ¿A quién viene a buscar Cristo? A su iglesia, a todos los herederos según la promesa, todos los que vienen a buscar la salvación. La promesa no fue hecha para los israelitas, para ellos nada más, para todos, porque en Abraham, dice la palabra, te será llamada descendencia. Romanos 9, vamos a leer Romanos 9. Pablo, ¿qué dice aquí? Yo espero que, déjame ver. Dice el 3, mire lo que dice aquí. Pablo se estaba compadeciendo de sus hermanos judíos. Y él dice así, porque los judíos rechazaban a Cristo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, eran judíos, israelitas. Que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué está diciendo él? Que los que vienen directamente de la carne, de la descendencia de Israel, no son israelitas todos. No son los que vienen según la carne, sino según la... Sí, hermano. Amén. Sino del diablo. Así mismo es. Amén, así es. Aquí lo vamos a leer. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Escuchen esto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, el llamarse Israel no depende de que usted venga por sangre, por la genealogía del Israel que está en Palestina, o porque venga de la descendencia directa de Abraham. Por eso no nos llamamos israelitas. Sino, dice aquí, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, la promesa de Dios es la fe de Jesús. Todo el que acepte a Cristo Jesús como su Salvador. En Isaac te será llamada descendencia, la promesa del hijo prometido que Dios le dio a Abraham era la promesa de Isaac. Cuando Abraham lo fue a sacrificar, Abraham vio el plan de salvación, que el hijo de Dios iba a ser sacrificado, que iba a morir por toda la humanidad. Todo el que acepta a Cristo Jesús está en el pacto de Israel, en el pacto de Abraham, en el pacto de Adán y Eva, es el mismo pacto. Cristo es el pacto. ¿Y qué más es parte del pacto? Abraham guardó los mandamientos de Dios, todas sus leyes. Y en Apocalipsis 14:12 nos dice quiénes son parte de ese pacto, de ese Israel espiritual, que es el Israel que Dios viene a buscar. Apocalipsis 14:12 es el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que no se puede sacar la ley de Dios de ese pacto. No se puede sacar el sábado, como estaba enseñando este pastor, y creer que se va a ir al cielo desobedeciendo a Dios, practicando el pecado. Sí, hermano. Amén. Amén, así es. Amén. La perseverancia, muy importante. Jesús. Las dos cosas van juntas, porque muchas veces la gente dice, yo creo en Jesús, y de Jesús sí está bien, muy importante, primeramente Cristo, porque a través de Él tenemos entrada al cielo. Pero la consecuencia es que también por fe le vamos a obrar por amor y vamos a obedecer. Entonces, si usted separa los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios, de Jesús, entonces es la mitad del evangelio lo que se está predicando, y ahí está el error. Cuando se rechaza el sábado, lo hacen es porque rechazan la ley de Dios completa por el sábado. Y entonces todas las promesas hechas a Abraham no se van a cumplir. Mire lo que dice Mateo 24 al final, lo de la gran tribulación, y esto es para terminar. Jesús dijo aquí, esto es palabra de Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense lo que va a pasar después de todo esto. Se tienen que ver todas esas señales. La iglesia no va a ser raptada si no ven esas señales, como están enseñando ahorita muchos hermanos de otras iglesias, ¿verdad?
no va a pasar. Tienen que pasar estas señales. Aparte van a pasar otras señales que no las estoy mencionando aquí, que están en Apocalipsis, que son las plagas, las trompetas, que muchas iglesias no entienden que las trompetas tienen un cumplimiento también en el futuro. Ese es otro tema. Evento de los últimos días, la página 243 dice, eventos solemnes sucederán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra y caerá plaga, y copa tras copa será derramada, creo que dice. Las dos cosas van juntas. Las trompetas son plagas con misericordia. Si usted lee, todavía no se ha abierto el séptimo sello. Estamos en el final del sexto sello. Cuando venga el séptimo sello, comienzan a caer las trompetas. Tuvo un cumplimiento en el pasado, hermana Guay lo dice en el conflicto de los siglos, pero tiene un doble cumplimiento. Y lo que va a pasar esta vez no se asemeja a lo que dice en el pasado. Ese es un tema muy importante porque nosotros en la iglesia adventista hay una división con ese tema, lo de las trompetas. Pero son plagas que van a caer, eso lo podemos estudiar después. Aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y aquí dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces miren cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí está, lo mismo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 al 17. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos a la iglesia de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles son los cuatro vientos? Desde el norte al sur, este a oeste. Viene Jesús, va a recoger a su trigo, su iglesia, la cizaña se queda abajo, porque va a morir con el resplandor de la venida de Jesús. Mire lo que dice aquí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Hasta ahí voy a dejarlo. Así que cuando veamos estas cosas, estas señales, ya sabemos que la venida de Jesús está ahí a las puertas. Tenemos que ver las señales. También, Primera de Tesalonicenses, ya esto sería lo último, y disculpen para terminar esta idea de este tema, porque si no, se va a quedar incompleto. Primera de Tesalonicenses, 4, 13 al 17. Ocurre algo muy importante, que es la resurrección de los muertos. La gran resurrección, la primera gran resurrección de los muertos cuando Jesús venga. Imagínense que dice que los muertos que vayan a resucitar van a subir juntos con los vivos. Entonces, ¿cómo puede decir que la iglesia va a ser raptada antes? ¿Y los muertos dónde están? Los que van a resucitar. Si Jesús se llevó a la iglesia primero, no tiene sentido porque va en contra de lo que dice la Biblia. Entonces yo este tema se lo voy a colocar a estos hermanos después, se lo voy a mandar a todos. Por eso yo vine con este propósito también de hacer esto, porque hay que traer más luz con esto, hermano. Exacto. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. La venida del Señor se llama el tema. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Los muertos nada saben, ya no tienen más emociones, más envidia, más amor. Exacto. Este es otro tema que hay que enseñar, que es la inmortalidad del alma, porque muchas personas enseñan que los muertos se van al cielo cuando eran buenos, si eran malos se van al infierno y se queman por toda la eternidad, que no es lo que enseña la Biblia. Ese tema lo vamos a dar después también. Ya lo tenemos, pero lo podemos volver a tocar. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que el Padre los va a levantar, Jesús mismo los va a llamar con voz de trompeta a esos muertos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, escuchen esto, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
este hermano está diciendo que Pablo se había quedado porque él era israelita. O sea, son errores, ¿no? Pero en el amor de Cristo yo les quiero mostrar que es una mala interpretación para que salgan de ese error. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no se van a ir primero en el rapto secreto como lo enseñan ellos. Nadie se va a ir antes al cielo sin que Jesús venga y resucite a los muertos. Va a haber una gran resurrección de los muertos justos. Jesús les va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Ya no va a estar el cuerpo en polvo, es un cuerpo nuevo por su palabra. Primera de Corintios 15, 51 y 52 lo dice, que van a salir con un cuerpo, vamos a leerlo, glorificado. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Y volvemos después a Segunda de Tesalonicenses, no se vayan. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, se va a dar un cuerpo nuevo a los muertos que Dios va a resucitar, se les va a devolver la memoria, el disco duro, sin pecado, solo el carácter es lo que se le va a devolver a los muertos, porque el pecado ya va a estar borrado. ¿Por qué yo digo esto? Porque Jesús está quitando el pecado. Todo el que se haya arrepentido, no puede venir el pecado en la mente de la persona. Así como Dios es luz, nosotros somos los hijos de la luz, no puede haber oscuridad ahí, en esa mente cuando Dios lo resucite. El pecado ya no va a existir, no va a haber recuerdo. Vamos a hacer como no va a haber recuerdo del pecado porque Dios va a borrar eso de nuestra memoria. Por eso cada vez que uno se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios borra nuestro pecado. Suena como que uno hace esa comparación y suena como increíble, ¿verdad? Pero es así. Dios no es como nosotros, que nosotros nos hacen algo y nos recordamos toda la vida. La Biblia dice que Dios perdona nuestro pecado y lo echa al fondo del mar y que no se recuerda más nunca. ¿Sí, hermano? Exacto, pero la obra que está Cristo haciendo es borrando nuestros pecados. En este momento están escritos. En este momento están escritos. Porque existen todavía. Pero están siendo... Sí, hermano, mire. Lo voy a mostrar ahorita yo aquí. En Hebreos 10, 14. 10, 15, 16, 17. Mire, vamos a leerlo directamente. Hebreos 10, 15... Exactamente, es lo que estoy queriendo pero en nosotros ya no va a existir. No, eso es para poderlo llevar al juicio, porque es parte del juicio investigador, pero esos pecados ya en la persona no van a estar, no se va a recordar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, en el libro están registrados, pero también... Pero eso va a pasar después. Sí, es después, es para los otros 1000 años y durante los 1000 años después. Bueno. Exacto. Hermano, vamos a dar este tema, es solo para la gran mayoría que no entiende este tema. Porque ese tema así bien profundo, como usted lo quiere profundizar, es muy interesante, pero tristemente, si no vamos como los niños, plan A, B y C primero. Para poder entender lo demás, tienen que entender la primera parte. Si no, no van a entender menos. Hebreos 10 lo dice. Mire, no tenemos por qué... podemos entender esto facilito. Mire, lo dice aquí. Hebreos 10 es el nuevo pacto que Cristo vino a hacer con nosotros. Hebreos 10, desde el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade,
Mire lo que añade él. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que tenemos la entrada a Cristo y ya Dios, cuando nos arrepentimos, esos pecados no nos los toma en cuenta, no se acuerda, no se va a acordar más nunca, dice aquí, no me acordaré, tiempo futuro, para nada. Porque tenemos también un abogado defensor que es el mismo Cristo. Mire, ya él confesó su pecado y está perdonado. Satanás es el acusador, nos va a enseñar, mira, ese es un adúltero. No, mira, él se arrepintió, él pidió perdón aquí y no lo siguió practicando, él está limpio, no hay pecado en él. Eso en el juicio investigador va a pasar así, que es el juicio que se va a llevar, que no sabemos cuándo comienza el juicio de los vivos. Yo pudiera decir que es a partir de la ley dominical, porque es cuando comienza la prueba, pero el espíritu de profecía dice que nadie sabe cuándo comienza, pero la lógica dice que es cuando comienza la prueba, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí, en lo que estaba leyendo en 2 de Tesalonicenses 4, para terminar ahí, 1 de Tesalonicenses 4, dice así: por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la primera resurrección, y después dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que quedaron vivos al final, porque va a haber una gran tribulación, la cual nunca se ha visto sobre la tierra ni la habrá, dice Daniel, el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, Daniel 12, dice que va a quedar solamente un grupo vivo. ¿Quiénes son esos grupos vivos que van a quedar? ¿Quiénes son los únicos que van a estar de pies cuando venga Jesús? De los salvados, porque van a haber otros que van a estar vivos, pero se van a morir con el resplandor de la venida de Jesús. Los impíos van a ser muertos cuando venga Jesús sobre las nubes de los cielos. Pero va a haber un grupo que va a estar de pie. ¿Quiénes son los 144,000? 144,000 son ese grupo de vírgenes que son puros, santos, que tienen toda la doctrina, enseñanza completa, que son los que le van a predicar al resto del mundo cuando venga la lluvia tardía. Y esos que vengan de Babilonia, que van a recibir también el sello de Dios, van a ser parte de la gran multitud, todos van a morir como mártires. Sí. Literal. Dice el espíritu de profecía en inglés, de 144,000 in number, en número, dice ella, literalmente. Lo que pasa es que para nosotros, si decimos 144,000, pensamos que es que son muy poquitos los que se van a salvar de la iglesia adventista. No, porque Dios dice que va a poner a dormir a muchos que no van a poder pasar por el tiempo de angustia. Muchos van a morir inclusive como mártires también. Todos los que están muriendo desde 1844 mueren en el mensaje del tercer ángel. Son sellados también, pero no como parte de los 144,000. Sellados para vida eterna. 144,000. Somos todos los que estén vivos van a ver la venida de Jesús, más, porque también van a haber injustos ahí que van a ver la venida de Jesús, los impíos, los malvados. Pero yo estoy diciendo que va a haber un grupo de justos, que son los 144,000 que no van a gustar la muerte, que se van a quedar de pie, porque van a haber otros que la otra mayoría va a morir, todos los demás, los impíos van a morir con el resplandor de su venida. Dice la Biblia, y entonces se van a quedar ¿quiénes? Los vivos que van a subir a recibir a Cristo en las nubes, junto con los muertos que estén resucitando con un cuerpo glorificado, como dice aquí. O sea, eso se van a unir los muertos resucitados y los vivos que están en ese tiempo, que son los 144,000, los justos vivos, exactamente. Mire aquí, porque luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo se metió ahí, porque él está esperando la venida de Jesús en su tiempo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por lo tanto, alentados los unos con nosotros en esta palabra, con esta palabra. Y Apocalipsis 1:7, y este sí es el último, para terminar y disculpen. Exactamente, la Biblia enseña que no es un rapto secreto, que eso es un acontecimiento apoteósico, que va a venir sobre las nubes de los cielos con millones y millones de ángeles, que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Así dice aquí. Sí, amén. Gloria a Dios, bendito sea. Muy hermoso este tema, a mí me gusta mucho, porque me recuerda que la preparación que uno tiene que hacer para enseñar también a muchos hermanos que no comprenden esta profecía, porque hay que abrirle los ojos a las personas, y esta profecía es muy importante. Ajá. Sí. Si no, tenemos que, ¿sabe cómo se llama el último himno? Contenamos por nuestra fe. Por eso tenemos que saber las doctrinas. Pablo dice que debemos persistir en la doctrina, porque haciendo eso y enseñándolas, salvamos a otros y nos salvamos a nosotros mismos. Y tristemente hoy en día están los dichos de los hombres en los púlpitos y dicen, no, la doctrina no es lo importante, es una relación con Cristo. Todo se ha vuelto como místico, como que si la relación con Cristo no incluye la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de vida, el que come mi palabra no morirá eternamente. Y yo vendré y lo resucitaré en el día postrero. Si no sabemos la Biblia, ¿cómo decimos que tenemos una relación con Cristo? ¿Sí me entiendes? Es algo que no suena, es ilógico. Porque la relación con Cristo nos va a llevar a aprender las doctrinas correctas. Por eso hay tantas iglesias. Porque hay tantas iglesias y no se ponen de acuerdo. Porque no estudian. Y Satanás se ha encargado de sacar las doctrinas correctas, de cambiarlas y de dividir. Porque eso es lo que causa la división. Que como no todo el mundo se quiere poner de acuerdo, pues se separan. Pero es por las doctrinas. Porque justamente este pastor burlón tiene una escuela teológica, o viene de una escuela teológica. Así se llama el ministerio, escuela teológica, algo de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se llena del ego. Yo tengo 30, 40, 50 años en la iglesia. Yo fui a la escuela teológica y estudié. Tú me vas a venir a enseñar a mí, que tú eres un niño, jovencito. Tú me vas a enseñar a mí eso, si ya yo estudié tanto tiempo. Y el ego, el orgullo, no los deja doblar su brazo. Estudiar, solamente ver un video. Hoy en día es muy poco el que acepta un video. No, yo tengo mi Biblia, te dicen. Y pretenden que usted le dé un estudio bíblico por Facebook o por WhatsApp. O sea, no pueden ver un estudio, un video, algo tan sencillo para comparar con la Biblia y ver si sus creencias están correctas o no. Comparar, yo estudio y a mí no me molesta ver los estudios de pastores de la iglesia evangélica, pentecostales, bautistas, para yo ver qué están enseñando ellos, los errores que tienen, para comparar con la Biblia. O para yo de repente probarme si yo estoy caminando correctamente también, ¿tú me entiendes? Para que no piensen que es que uno se lo sabe todo, no. Dios nos manda a estudiar a cada uno. Vamos a arrodillarnos y a orar para terminar. Y el himno después. Sí. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre. Le doy gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, porque cada vez que yo estudio este tema, a mí me levanta, me da mucho ánimo y me ayuda más en mi condición espiritual. Le pido que también este mismo sentir que yo tengo lo tengan todos los que hayan escuchado este tema y los que lo vayan a escuchar. Y le pido, Dios Santo, que usted, su Santo Espíritu, pueda tocar los corazones y abrir las mentes y los ojos para que salgan, Señor, de ese error de la doctrina de los 7 años de la gran tribulación y del rapto secreto, para que entiendan que usted tiene que venir con millares y millares de ángeles sobre las nubes de los cielos, que van a haber muchas señales antes de su venida, y que el rapto secreto no es algo secreto, sino que todo ojo le va a ver cuando usted venga, y va a haber una gran tribulación para la cual nosotros
nos estamos preparando y usted nos va a proteger como su pueblo también, ya que tenemos el conocimiento de lo que viene, no estaremos en oscuridad, Señor. Le doy las gracias por todo este tema, le pido que bendiga los alimentos, que sean para su honra y su gloria. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahora es el tema, el video, el estudio, el himno que falta es contendamos Siempre siempre, ¿verdad? Por nuestra fe, por nuestra fe. por nuestra fe. Se me olvidó. Se me olvida que es el